Versículos del 1 al 5. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Vamos a estar leyendo estos 5 versículos, pero en nuestra exposición en esta tarde vamos a hacer alusión a toda la historia que narra Hechos en el capítulo 12 y que tiene que ver con la liberación del apóstol Pedro de la cárcel. Y le hemos titulado a este mensaje de la siguiente manera: ¿qué ocurre cuando la iglesia ora? Repito, ¿qué ocurre cuando la iglesia ora? Así que les pido que estemos en pie, vamos a hacer lectura de estos versos en Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que los custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. El libro de los Hechos es un libro, como todos los que están en las Sagradas Escrituras, son libros que ocupan un lugar muy especial, ya que el libro de los Hechos lo que se centra en su narrativa, en lo que es el inicio y desarrollo de la iglesia del Señor. Recordemos que Jesucristo vino a establecer el reino de Él aquí en la tierra. Jesucristo estuvo 3 años, en la cual escogió a 12 discípulos, los entrenó, los capacitó para que luego ellos continuaran lo que es la propagación del Evangelio de Cristo. Porque recordemos que siempre en la mente de Dios está la multiplicación. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, que este mensaje no se puede quedar exclusivo de un grupo, sino que tiene que ser llevado a todo el mundo. Porque el propósito de Dios es reconciliar al mundo con Él. Ya que recordemos que tristemente la desobediencia de Adán nos puso en un estado de condenación, pero la obediencia de Cristo nos lleva a través de la fe en Él a un estado de liberación y de salvación. Y la iglesia en sus inicios recibió unas instrucciones muy particulares, muy específicas, y eran las siguientes: antes de llevar a cabo la tarea, debían esperar a que viniese sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a capacitar para ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra. Porque el Señor reconocía que nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer la obra de Dios. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nosotros llevamos y predicamos la palabra, pero el único que puede llevar esa palabra eficazmente al corazón es el Espíritu Santo de Dios. A nosotros nos toca predicar la palabra, a Dios le toca que esa palabra rinda fruto en Él mismo y se manifieste para la gloria de Dios. Y en ese proceso en la cual la iglesia comenzó a propagar el mensaje, tuvieron unas grandes bendiciones. Entre ellas se encuentra que como resultado de la primera predicación de Pedro, el apóstol, miles de personas vinieron a los pies de Jesucristo y fueron bautizados. Pero al mismo tiempo, la otra cara de la moneda en cuanto a la bendición es la persecución. El mismo Jesucristo le había dicho a los discípulos lo siguiente: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Pero luego mismo también el Evangelio de Juan dice: pero no se preocupen porque el Espíritu Santo de Dios estará con ustedes. El Espíritu Santo de Dios estará inclusive socorriéndoles y ayudándoles hasta en lo que vayan a decir en su defensa.
Así que nos es concedido, dice el apóstol Pablo en Filipenses, a causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y esa es la otra cara de la moneda que muchas veces los cristianos tienen mucho temor. Y déjeme decirle que humanamente hablando hay razones para tener temor. Pero sin embargo, cuando comprendemos los recursos que Dios nos ha dado para hacer frente a esa posición, pues entonces podemos aceptarlas no como experiencias que nos van a destruir, sino al contrario como experiencias que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito que son llamados. Así que por causa de nuestra predicación, por causa de llevar la verdad al corazón de las personas, vamos a tener dos resultados. O que abracen a Cristo como Salvador, o que tristemente nos repudien por causa del mensaje que llevemos. En estos tiempos, hasta ahora, hasta el momento, aquí en los Estados Unidos, no tenemos todavía persecuciones que amenacen nuestra vida física. Pero ya se está calentando la situación, ya se están poniendo las cosas un poquito más difíciles y ya se está recibiendo cierta resistencia por causa de las leyes que se están aprobando, por causa del mensaje que se está llevando a los diferentes medios. Todo es un mensaje anticristiano. Y si se ha fijado, todo lo que son noticias que tengan que ver con que haya habido un pastor o una iglesia que haya cometido errores, esas son las noticias que resaltan. Lo que está en la palestra pública es inmediatamente, este pastor hizo esta situación, esta iglesia falló, esta denominación tiene una situación, pero sin embargo, esos son casos aislados que no definen lo que es la iglesia. Porque si fueran realmente, objetivamente, a dar noticias acerca de la iglesia, óigame, no habría periódico con las suficientes páginas para cubrir todo el bien que Dios hace a través de su glorioso cuerpo, que es la iglesia. Pero no nos debe extrañar esta actitud. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo lo dijo. Entonces, como una de esas muchas persecuciones, la iglesia en el libro de los Hechos tuvo pues esa persecución física. Pero recordemos que el Señor le dio unos recursos. Primeramente, el Espíritu Santo. Y segundo, amados hermanos, la oración. La oración. Óigame, qué importante es la vida de oración. Interesante que muchas personas creen saber orar, pero cuando nos encontramos con las Escrituras, nos puede venir a nosotros la misma situación que le vino a los discípulos cuando en un momento dado le dijeron a Jesucristo: Padre o Maestro, enséñanos ¿qué? A orar. Porque ellos habían orado, ellos tenían la tradición judaica, ellos habían visto cómo se oraba, pero eran oraciones ritualistas, eran oraciones que se llevaban solo en el cumplimiento, en el protocolo de un ritual religioso, pero no era esa vida de oración o esa oración cargada de pasión, de entrega, de amor como la veían en Jesucristo. Así que entonces Jesucristo les enseñó no solamente a través de la oración modelo a orar, sino también a tener una vida de oración. ¿Por qué? Porque la oración, mis queridos hermanos, no solamente es nuestra comunicación con Dios, sino que también la oración es nuestra entrada confiadamente al trono de la gracia de Dios para hallar misericordia y para alcanzar el favor cuando tengamos el socorro, cuando tengamos las situaciones difíciles. Y mis queridos hermanos, yo estoy convencido que si con un poco de oración hemos logrado muchas cosas y hemos podido ver la gloria de Dios, cuánto más una vida entregada en oración podemos lograr. Porque no es para hacer una exhibición pública de los logros de la iglesia. La oración es con el propósito de que el mundo pueda ver a Dios, puedan glorificar su nombre y las vidas vengan a Él. La oración, mis queridos hermanos, es algo que sencillamente, como le digo, en la iglesia contemporánea, en la iglesia actual, todavía apenas lo hemos cubierto a su totalidad, no lo hemos encarnado como así Dios quiere que nosotros tengamos. Y esta historia es un excelente ejemplo de lo que puede ocurrir cuando la iglesia ora. Porque primeramente nos presenta en el libro de los Hechos, capítulo 12, una situación sumamente extrema. Primeramente, uno de los principales líderes de ese entonces,
de la iglesia, el apóstol Pedro, dice la Escritura en el capítulo 12, verso 1, que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. De nuevo, la persecución. Y dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y dice él, Herodes, por cuestiones políticas, que viendo que esto le agradó a los judíos, o sea que habían matado a discípulos de Cristo, entonces procedió a arrestar y mantener en cautividad al apóstol Pedro. O sea, Herodes no lo hacía ni porque le interesaba la fe judaica, ni le interesaba otra cosa que no fuera ganar el favor político de sus constituyentes. Haciendo un paréntesis, ¿no les suena familiar a lo que vemos hoy? Los políticos se mueven en favor de la corriente del pueblo, aun cuando para ellos no sea ni siquiera lo conveniente ni lo saludable. Aquel que tiene simplemente un corazón político y no un corazón realmente de servicio y de buscar el bien de sus constituyentes, simplemente se deja arrastrar por la vorágine de los pensamientos que sean. Pero aquel político que sinceramente quiere servir a su pueblo, si el pueblo le pide que le dé piedra, no le va a dar piedra, porque es una persona responsable. Pero cuando lo que se quiere es aplauso, se cede a cualquier tipo de presión. Se recuerdan que hasta Pilato mismo se lavó las manos porque él sabía que Jesucristo era inocente. Él lo sabía. Y él estaba convencido. Pero como el pueblo quería a Barrabás, hizo el acto que lo ha marcado por el resto de la historia. Se lavó las manos. El gesto de las personas hipócritas y sin convicción. Se lavó las manos como Pilato, lo hemos escuchado en el área laboral. Se lavó las manos como Pilato, lo hemos escuchado en conflictos familiares. Se lavó las manos como Pilato, hasta inclusive en conflictos eclesiales. Dicen, ese se lavó las manos como Pilato. Y usted sabe lo que quiere decir. Simplemente sabe lo que es correcto, pero no se atreve a tomar decisiones. Porque déjeme decirle que el que calla ante la injusticia se hace cómplice de ella. Nunca nos vamos a poder evadir de ella. Y aquí Herodes, como político al fin, ¿qué hizo? Simplemente se unió a lo que la gente, las turbas querían. Todo parecía en contra la iglesia. Y dice aquí que la situación en la cual físicamente le privaron la libertad al apóstol Pedro, dice en el verso 4, dice que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. O sea, le puso una gran cantidad de guardias para custodiarlo. Estaban tratando a Pedro como un alto criminal. 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. Y se proponía entonces sacarle al pueblo después de la Pascua porque el fin era agradar a los judíos. Yo quiero que podamos hacer un cuadro en nuestra mente de esta situación, porque lo que nos presenta Lucas a través del libro de los Hechos es una situación que es humanamente imposible que hubiera habido una liberación. Porque precisamente los enemigos de la cruz se aseguraron que, humanamente hablando, Pedro no tuviera ningún tipo de oportunidad de salir de ese tipo de custodia. Con tanto policía, si podemos llamarlo así, con tanto guardia, más entonces las cerraduras de la cárcel, era humanamente imposible. Ahora, ¿qué hizo la iglesia ante ese panorama? La iglesia entonces se refugió en su lugar de reunión a llorar la pérdida de Pedro. Se quedó entonces en esa casa de reunión lamentando la situación y con las manos cruzadas. ¿Entró una actitud de pesimismo, de depresión? No. La iglesia había sido educada por aquellos que a su vez habían sido discipulados por Jesucristo. ¿Y qué hicieron ellos cuando son circunstancias que están fuera de sus manos? Estaba Pedro custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Óigame, gloria a Dios. Y de allí, de esta situación, inferimos, mis queridos hermanos, unas enseñanzas muy importantes acerca de lo que he titulado en esta tarde, ¿qué ocurre cuando la iglesia de Dios ora? ¿Qué ocurre? Porque le voy a decir algo. Yo no voy a orar si no estoy esperando que ocurra algo.
Yo he escuchado compañeros que son tan y tan teólogos que me dicen que simplemente oran por el cumplimiento del mandato, pero que no tienen expectativa de que algo ocurra. Entonces, mi hermano, yo le voy a decir algo. Eso lo reduce a una oración faraiseica, a una oración religiosa, a una oración ritualista. De lo que precisamente Jesucristo nos enseñó. Porque el mismo Jesucristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. O sea, en todos esos mandatos de Jesucristo de la oración está en sí mismo implícito que hay una expectativa del que ora va a pasar algo. Porque si no es un ejercicio de loco, déjeme decirle algo. O sea, si yo me acerco a Dios y le pido en oración que Dios intervenga y yo no espero nada, ¿para qué estoy orando? La Escritura dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Porque es necesario, dice el autor de los Hebreos, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, que hay contestaciones a oraciones en las cuales Dios dice no. Sí, claro que las hay. Pero no quiere decir que con ese no haya otra alternativa para nosotros, pero para Dios siempre es el plan perfecto. Porque muchas veces no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en vuestros deleites, dice en Santiago. Y eso está claro. Pero aún así esa oración no se perdió. Aún así ese tiempo de oración no se desperdició. Al contrario, eso llegó hacia el trono de gracia de Cristo, lo escuchó y dijo, esto no es lo que yo tengo para ti, pero tengo otra cosa para ti. Entonces, aunque yo no espere que esa contestación a la oración sea afirmativa, como quiera tengo que tener expectativa, porque aunque eso sea no, otra cosa va a pasar. Amén. Otra cosa va a pasar. La iglesia hacía oración sin cesar. ¿Por quién? Por él. Entonces, ¿qué ocurre cuando la iglesia ora? Primeramente, cuando la iglesia ora, escuchen bien, exhibe su total dependencia de Dios. O sea, cuando una iglesia ora, lo que está exhibiendo entre ellos mismos y ante el mundo que lo observa, y hasta un Herodes que está allí en contra de la iglesia del Señor, que hay un cuerpo de creyentes que declaran su dependencia de Dios. La oración no es otra cosa que un acto de total dependencia de Dios. Ellos no tenían los recursos políticos para liberar a Pedro. O sea, ninguno de ellos podía decir, no, es que yo conozco a alguien que trabaja en esa cárcel y es primo de mi tía. Porque usted sabe que muchas veces, y tristemente ocurre, y aquí voy a hacer un tipo de señalamiento a las iglesias hoy día. Hay muchos líderes de alto rango que descansan más en las posiciones políticas de otras personas en lugar de depender de Dios. Confían más en sus conexiones y en sus contactos. Lo primero que le viene a la mente cuando hay que hacer algo, en lugar de venirle a la mente Cristo, dice, no, es que yo conozco a fulano que está en aquella oficina, yo conozco a sutano que está en aquel es un jefe grande de ese lugar, ese es el que me va a ayudar. Y le voy a decir algo, a veces ayudan, pero a veces te puedes quedar con el deseo. Porque el que se acostumbra a vivir de política muere. Pero el que aprende a depender de Dios, ve la gloria de Dios. Aquí la iglesia no tenía las influencias, es decir, no te preocupes, nadie saltó en el grupo de oración y dijo, no se preocupen que Herodes es el sobrino de mi tía y él iba a mis cumpleaños cuando era niño, así que yo hablo con él y suelta a Pedro. O posiblemente alguien le dijo, mira, uno de los guardias que lo está custodiando ahí, yo juego bingo con él los viernes, no te preocupes. No, nadie tenía influencias, nadie tenía esos recursos humanos, pero tenían recursos superiores a los humanos, era Dios. Y nosotros, iglesias, recordemos que podrán venir situaciones que se nos vayan de las manos, pero nunca se nos va a ir de las manos de Dios. Y que Dios
va siempre a permitir situaciones para que nosotros elevemos nuestras oraciones a Él, para que clamemos a Él y Dios se glorifique en gran manera, porque Dios está grandemente comprometido con nuestro crecimiento espiritual. Y estas son experiencias que Dios permite para que podamos ver que su gloria. Cuando una iglesia ora, exhibe su total dependencia de Dios. Ellos no sabían cómo Dios lo iba a hacer. No, Dios pudo haber utilizado a alguien que a lo mejor en ese momento uno de los guardias dijera, oye, mira, este bala y Pedro es de la iglesia, o el líder o el pastor de la iglesia de mi tía, pues déjame soltarlo. A lo mejor eso hubiera pasado, pero no era porque la iglesia confiaba en las influencias que ellos tenían dentro de la cárcel. Era porque Dios estaba obrando. Amén. El asunto es, la iglesia no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Lo que sí sabía es que Dios tenía el poder para hacerlo. Y que si era su voluntad, no sigo yo 10 o 12 guardias allí. Aunque hubiera toda una legión de romanos vigilándole, el Señor iba a liberar ¿qué? A Pedro. Exhibe su total dependencia de Dios, porque la oración no solamente es un acto de fe, es un acto de esperanza. Si no fuera porque nosotros tenemos este recurso que Dios mismo nos ha prescrito en su palabra. El mismo apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Las escrituras continuamente, presentar vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, la escritura misma nos dice, ora, 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 ora. Y en todo ello depende. ¿De quién? De Dios. Es un acto de esperanza. Usted, yo lo sé, cuando usted se ha echado mano de este ejercicio espiritual de la oración, es que hay esperanza. Esto se cejó, pero usted dice, Señor, mira, vengo a ti. Y reconocemos que Él puede abrir puertas que más nadie puede abrir. Y claro, las que Él cierra, nadie las abre tampoco. Pero Él es nuestra esperanza. Ahora, miren cómo era esa oración. Dice que la oración tampoco fue una oración de que Señor libera a Pedro, nos vemos y vámonos a comer. No. Era una oración perseverante. Dice que hacían oración a Dios sin cesar. ¿Cuánto habrá durado ese clamor a Dios? No sé. Lo que sí Lucas describe es que fue sin cesar, continuo. Señor, libera a Pedro. Señor, él está preso por un acto injusto. Señor, obra en la vida de esta gente. Señor, haz algo. Ellos estaban sin cesar. No veían nada, pero todavía confiaban. Y si Dios no ha dicho no, sigue orando. Y si dice no, decimos, Señor, gracias, pero algo tú tienes. Porque tú no dejas a tus justos y tus hijos en vergüenza. Tú obras en gran manera. Así que cuando una iglesia ora, exhibe su total dependencia de Dios, pero también, ¿sabe qué evidencia? El poder de Dios en acción. Oye, ¿qué ocurrió aquí? Esa parte no la leímos, pero te la voy a leer ahora. Dice aquí en el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Mira, Pedro durmiendo. Algunos dicen, wow, Pedro durmiendo ante una circunstancia como esa. Bueno, el cansancio, debe decirle que hasta el más preocupado lo agobia y lo rinde. Pero también podemos decir que Pedro vio a Cristo durmiendo en medio de una tempestad. ¿Se acuerdan? Y dijo, bueno, y el mismo Señor le dijo, ¿por qué ustedes se preocupan? Yo estoy al control. ¿Sería que habrá Pedro aprendido su lección? Yo me voy por la segunda, yo creo que él la aprendió. Porque Dios es el que comenzó la buena obra, la perfecciona. Él les enseñó a confiar y Jesucristo estaba dormido en la barca. Aquí Pedro estaba durmiendo. ¿Qué habrá pasado por la mente de Pedro? Señor, si tú quieres que mi tiempo de mi partida sea hoy, pues yo me voy contigo. Si no, tú vas a hacer que algo pase aquí. Algo va a pasar. Y dice aquí que estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Préstele atención a la narrativa. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, de nuevo Lucas enfatiza en su descripción
lo difícil que era humanamente hablando las condiciones en las cuales Pedro se encontraba. Tenía cadenas, más guardias por un lado y por el otro, custodiado. Pero dice en el verso 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Llegó donde estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, verso 13, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué les parece eso? El Señor, como dicen los viejos coritos, y quebró las cadenas. Cristo rompe las cadenas, ¿verdad? Cristo liberó a Pedro milagrosamente, porque cuando una iglesia ora, ¿qué ocurre? No solamente se exhibe, la iglesia da testimonio de su total dependencia de Dios, sino que también va a ser testigo del poder de ¿qué? De Dios. Rompió las cadenas, porque recordemos que nuestra confianza no solamente está en las promesas de Dios, sino en aquel que dijo que para él nada es ¿qué? Es imposible. Nada es imposible. Usted me preguntará, y algunos se harán la misma interrogante, ¿eso podrá suceder hoy? Dios de muchas maneras lo ha hecho. A lo mejor que nosotros no lo sepamos es una cosa, y otra es que no, que Él lo esté haciendo, no. Pero en nuestra vida particular sí podemos dar testimonio de muchas veces que Dios nos ha liberado. Y ha utilizado medios que nosotros decimos, wow, ¿cómo es posible que esto ocurrió? Pero es Dios. Recordemos que a nosotros no nos toca saber cómo, cuándo y dónde Dios lo va a hacer. Lo que nos toca es confiar. Cómo Dios va a obrar en las vidas nuestras. Y tercero, mis queridos hermanos, no solamente cuando una iglesia ora, exhibe su total dependencia de Dios, no solamente evidencia el poder de Dios en acción, sino confirma el hecho de que debemos dejar todo en las manos de Dios. Miren qué ocurrió, no solamente con la vida de Pedro, sino que hasta el mismo Herodes fue ajusticiado por Dios. Herodes trató de impedir que la obra de Cristo avanzara, pero lo que se encontró fue con un ejército de Dios y con el Dios mismo que sostenía ese ejército, y fue ajusticiado por Dios. Porque dice en el verso 19 del capítulo 12 de los Hechos, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por él del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre.
Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero dice en el verso 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sabe algo? Y con esto culminamos, mis queridos hermanos. En la oración no solamente exhibimos nuestra total dependencia de Dios, no solamente se evidencia el poder de Dios en acción, sino que se confirma el hecho que debemos dejar todo en las manos de Dios. Dios se encarga. No solamente se encargó de liberar a Pedro, sino que también se encargó de ajusticiar a aquel que cometía la injusticia con los siervos de Dios. La venganza es de Dios. Dios a su tiempo lo hará. Nosotros no deseamos el mal de nadie, pero nuestra vida y nuestra justicia está en las manos de Dios. Y en cuanto a la oración, iglesia, nosotros debemos perseverar en la oración. Perseverar en oración que pidiéndole que las almas vengan al conocimiento de Cristo como resultado de nuestro esfuerzo en la predicación del Evangelio. Que oremos a Dios por los recursos necesarios para llevar a cabo esta obra. Que oremos para que las familias sean restauradas. Que oremos para que el reino de Dios crezca en esta área, en esta zona de los Estados Unidos. Que Dios se glorifique porque para Él nada es imposible. Pero debe haber una iglesia que no solamente ame a Dios, que conozca su palabra, sino que también actúe orándole a Dios con todo fervor, con todo deseo y con toda fe de que nuestro Dios no solamente nos escucha, sino que va a obrar de manera maravillosa. Recuerde algo, ore con expectativa y verá la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde y gracias Dios porque nos has permitido, Señor, poder reunirnos a pesar de las inclemencias del tiempo. Gracias Dios por los hermanos aquí presentes. Bendice a aquellos que no pudieron estar con nosotros, Padre, y así como tú has guardado nuestra entrada, guardarás nuestra salida, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, las familias que representan. Y gracias, Padre, por darnos esta gran bendición de poder acercarnos confiadamente al trono de tu gracia a través de la oración. Bendito sea tu nombre por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios